Lo que van a escuchar no es una novedad, porque por la prensa usted debe haberse enterado ya. No es novedad, lo que sí resulta increíble. Hay que amarrarse bien a la silla para no caer con patatús hacia atrás, por lo absortos, lo pasmados y los sorprendidos que nos podamos mostrar frente a lo que ustedes ya conocen. El Partido Correísta del Ecuador, que en la Asamblea se llama UNES, se ha reunido. Hay una fotografía, un video de estos. ¿Por qué no hay otro término? Sinvergüenzas oportunistas, pequeños burgueses. Se han reunido y han tomado una resolución. Dirigirse a Naciones Unidas, a la ONU, para pedirle a la ONU que investigue y sancione la violación de los derechos humanos en las penitenciarías del Ecuador, violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y la policía. Cuando hay policías muertos, heridos, inhabilitados, y cuando entre las bandas narcotraficantes que se disputan el dominio de las cárceles en el Ecuador se matan, se asesinan, se degüellan y se decapitan. Y ahora amenazan al país entero que si les mueven del pabellón número 2, donde tienen una verdadera suite con privilegios, y los llevan a otros centros penitenciarios, van a incendiar al país con bombas, estallidos en supermercados, en cines, en espectáculos, en gasolineras, en puentes y en carreteras. Estos sinvergüenzas, parásitos sociales, corruptos, predelincuentes que conforman el correísmo en el Ecuador y están todavía vivos, ¿eh? Vivos es una metáfora, es decir, están activos y vigentes políticamente, van a reclamar a la ONU por la violación de los derechos humanos en estos antros de narcotráfico, asesinato, sicariato y sangre. ¿Qué les parece? Bueno, yo sé lo que sienten, pero el tema es un llamado de atención a ustedes, porque por culpa de estos, y más bien dicho de esta idea, tengo siempre que recalar, acoderar, estacionarme en este fiasco mundial histórico llamado socialismo. Inventado, porque aquí no hay ningún determinismo histórico de que después del capitalismo vendrá el socialismo. Forzosamente eso es mentira. No es así. Y la realidad contradice ese acerto de Carlos Marx. Es un invento el comunismo, el socialismo. Un invento de buena intención, obviamente para favorecer al obrero, al campesino, al hombre pobre. Pero estos a los que estoy denunciando, y otros como ellos, porque no se trata solamente de los de UNES en la Asamblea Ecuatoriana, se trata de todos los que viven bajo el membrete del socialismo y disfrutan y gozan de todas las exquisiteces de la vida burguesa, pero son socialistas. Todos estos no son pues obreros, no son proletarios, ni son campesinos, ni son pobres. Es una pequeña clase media, disculpe la redundancia, pequeño burguesa de oportunistas y sapovivos, como yo los llamo. Y aquí permítanme entregarles una anécdota personal que tiene que ver con el tema. Cuando fui joven, hace mucho, mucho tiempo, estas ideas, tanto como ahora, bullían, hervían en el mundo. No habían fracasado operativamente todavía, no se había disuelto la Unión Soviética, no habían votado los chinos el
socialismo maoísta al tacho de basura. Y estas ideas invitaban a reflexionar sobre ellas. Y me puse a estudiar para no rechazarlas de cuajo y sin análisis. Y digo, guardándome la modestia en el bolsillo, si alguien conoce de pe a pa el socialismo en toda su prolijidad, con una bibliografía de casi 1000 libros, literalmente todos ellos leídos y aprovechados, si hay una persona que conoce eso, es quien les habla. Yo he invitado a los marxistas, a los socialistas, a los comunistas a debatir conmigo sobre sus ideas. Ninguno me acepta. Yo solo, con todos ellos en la otra esquina. Nunca me han aceptado y sigo retándolos. Pero bueno, allí me di cuenta de que quien habla si yo no podía militar con estas ideas. ¿Por qué? Porque soy un clase mediano. Soy un pequeño burgués con gustos, tendencias, visión de la vida, idiosincrasia, actitud mental, pequeño burguesa, clase mediana. Y decidí que habría sido una traición a mí mismo dármelas de socialista. Porque tenía dos opciones. Como tanto oportunista a quien conozco, derivar hacia estas ideas, afiliarme a un partido socialista, empezar a defender sus conceptos, o ser real conmigo mismo y con la realidad y con la verdad, y decir si no soy obrero, no soy proletario, no soy campesino, no me muero del hambre, no soy un hombre que está victimado por la pobreza, no puedo ser esto. Pero esa es una lealtad con uno mismo, y me acordaba yo de el mandato heroico de el filósofo griego Sócrates, medio milenio antes de Cristo. Conócete a ti mismo. Fue leal con él mismo, Sócrates, y cuando se le obligó a abdicar de sus ideas, prefirió suicidarse con cicuta. Eso es hombría, eso es heroísmo, eso es militancia con la verdad. Y claro, yo tuve una decisión socrática. No puedo ser socialista ni colectivista porque soy clase mediano y pequeño burgués. No me puedo falsificar. Estaría mintiéndole a la gente y mintiéndome a mí mismo. Pero pululan y ululan y pululan, pueblan, infestan los socialistas todavía envenenando con sus ideas, especialmente en América Latina. Es tan falsa, tan falsificada su militancia, que quiero terminar con una idea. Ha ganado Lula en el Brasil, ¿no es cierto? Lula tenía derecho a ser socialista porque era un obrero metalúrgico, obrero, proletario, que más tarde eclosionó hacia la política, que ha sido 3 veces presidente del Brasil. Ningún otro, ni los Castro en Cuba, ni Daniel Ortega en Nicaragua, ni Maduro en Venezuela, ni los Kirchner en Argentina, ni Arce en Bolivia, ni Petro en Colombia, son obreros, de ninguna manera. El caso de Lula. Pero Lula, inmediatamente que obtuvo poder político y escenario y protagonismo en la vida pública brasileña y poder, se convirtió en un ladrón. Lula es un ladrón sentenciado por ese delito, por aprovecharse de los fondos del pueblo, de los fondos del sector público, y fue sentenciado. Ese es presidente del Brasil. Ese es el presidente del Brasil. Y la idea con que quiero terminar es que esta idea y esta práctica y esta militancia fracasa cuando pretende implementarse de manera pura. Fracasó en la Unión Soviética, en la China de Mao, fracasó en los Balcanes, fracasó en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, fracasó en Alemania del Este, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, fracasó cuando quiso aplicarse a rajatabla en su idea prístina, original,
pura. Tiene que vivir, por tanto, como parásito. El socialismo tiene que vivir como parásito del capitalismo para poder subsistir. Lula tiene que transar, vivir y pactar con todo el empresariado y con todo el capital brasileño. Lo propio pasa en cualquier otra realidad, en Argentina, en Colombia, en el propio Perú, en Bolivia, en Europa, cuando estas ideas y esta falsificación estuvo vigente. Para poder subsistir, España es otro caso, Italia también, tienen que convertirse en parásitos del capitalismo y hacer alianzas con el gran capital y el capital financiero y el capital bancario. Pero sigue siendo una idea y una utopía que la venden a los ingenuos, la igualdad. Y los ingenuos, que son por millones en el mundo y que se mueren del hambre, adoptan esta utopía pensando que es una realidad redentora. Tarde o temprano se dan cuenta del fiasco y de que es una tomadura del pelo, a menudo sangrienta. Que Lula ha ganado, que Petro en Colombia, que Castillo en el Perú, que Arce en Bolivia. Bolivia está incendiada en este momento, incendiada. Que los Kirchner en Argentina, no se preocupen, es el mismo capitalismo operativo, ¿no es cierto?, protagonizado, perpetrado por estos sinvergüenzas, clase medianos, pequeños burgueses con membrete de socialistas. Amigas y amigos, muchas gracias por permitirme entregar esto, que es una reflexión objetiva, basada en hechos dialécticos dictados por la realidad. Aquí no inventamos nada. Un abrazo. Sigan disfrutando mientras pueden del largo feriado ecuatoriano. Nos vemos.